Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por conectarse a nuestra reunión del día de hoy. A continuación va a exponer el estudiante de séptimo semestre, Esteban Bedoya, el tema de pancreatitis aguda asociada al consumo de alcohol. Esperamos que disfruten esta charla. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto, mi nombre es Esteban Bedoya. Yo soy estudiante de séptimo semestre de medicina y hoy voy a estarles hablando de uno de los temas que podría ser un poco más relevante en esta época de diciembre y es la pancreatitis aguda asociada al consumo de alcohol. Entonces vamos a hacer primero como una revisión de la pancreatitis aguda, vamos a explicar algunos conceptos relacionados a la etiología del consumo de alcohol, que es una de las principales etiologías de la pancreatitis aguda, y después vamos a hablar un poco de la clasificación y del manejo a grandes rasgos. Entonces, lo primero es saber, pues, qué es la pancreatitis. La pancreatitis como tal es la inflamación del páncreas. ¿Pero por qué se inflama el páncreas? El páncreas se inflama porque dentro de este, pues, se producen enzimas digestivas y la activación de estas enzimas digestivas dentro del mismo órgano genera inflamación dentro de él. Esa inflamación puede generar daño tisular y pues estas enzimas, como ustedes saben, son simógenos. ¿Qué son simógenos? Simógenos son enzimas que cuando se secretan en el páncreas son enzimas inactivas, pero una vez llegan hacia el intestino y llegan al duodeno, se van a activar y van a proceder a hacer la degradación de los alimentos. Sin embargo, cuando hay algo que pueda alterar esta liberación de las enzimas se pueden activar dentro del páncreas y generar una inflamación del páncreas. Puedo clasificar la pancreatitis como aguda o como crónica. La aguda se asocia más a un dolor abdominal intenso con elevación de las enzimas pancreáticas como la lipasa y la amilasa pancreática. Y yo la puedo clasificar según la clasificación de Atlanta en leve, moderada o grave, que es una clasificación que va a mirar si hay complicaciones locales o sistémicas. Más adelante les voy a hablar de eso. Y por otro lado, también existe la pancreatitis crónica, que es cuando existe una inflamación que es ya persistente en el tiempo, que puede generar fibrosis en el tejido pancreático y terminar en una insuficiencia exocrina y hasta una insuficiencia endocrina. Entonces vamos a hablar un poco a grandes rasgos de la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Recordemos que el páncreas tiene células acinares serosas. Estas células producen las enzimas digestivas. Como les comentaba, hay diferentes tipos de enzimas. Hay enzimas como la amilasa, la lipasa, que son enzimas que se producen, hidrolizan diferentes componentes de los alimentos. Sin embargo, están las enzimas proteolíticas, que son los simógenos. ¿Por qué son simógenos? Porque estas enzimas podrían degradar los propios tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, ellos cuando entran en contacto, específicamente la enzima, el tripsinógeno, cuando entra en contacto con la enterocinasa, que es una proteína que está en la mucosa del duodeno, se activa el tripsinógeno y se convierte en tripsina. La tripsina es una enzima que convierte al resto de proteínas proteolíticas. Entonces, ¿qué es lo que permite que el páncreas no sea digerido por sus propias enzimas? Pues primero está digamos que empaquetamiento de las proteasas que les comentaba en forma de simógenos inactivos. Esto es algo que protege al páncreas, pero también existen otros mecanismos como por ejemplo la PSTI, que es una proteína que es secretada por el páncreas, que es un inhibidor de la tripsina. Como les decía, la tripsina es pues el tripsinógeno activo que se encarga de activar el resto de enzimas proteolíticas. Entonces, si yo tengo a una proteína que me inhiba la tripsina, pues no se van a activar las enzimas proteolíticas y no se va a dar la pancreatitis. También, si yo tengo una baja concentración de calcio dentro de las células acinares, puede dar una destrucción espontánea de la tripsina si se llega a activar. Entonces, la concentración de calcio baja siempre es clave para tener tripsina inactivada. Y hay otros componentes como la mesotripsina, la quimotripsina y la misma PSTI que favorecen a la destrucción de la misma tripsina. Entonces, todos estos mecanismos son importantes para evitar la pancreatitis. Si desaparece cualquiera de los mecanismos, puede aparecer pues una activación de estas enzimas simógenas y generar la autodigestión y por ende la pancreatitis aguda. Entonces, como estábamos
hablando aquí pues, de la pancreatitis, la epidemiología principal es que su incidencia de la pancreatitis aguda son de 3,4 a 73,4 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Aunque se ha reducido por el manejo, se mantiene entre 5.000 a 9.000 muertes anuales y las principales etiologías o causas de la pancreatitis son los cálculos biliares, o sea, la litiasis de la vía biliar y el consumo del alcohol, que es hasta un 25 a 35%. Hay otras causas, por ejemplo, masas, causas autoinmunes que puedan generar la pancreatitis. La hipertrigliceridemia también se conoce que puede generar pancreatitis. Sin embargo, las más comunes son los cálculos biliares, porque al obstruir la vía biliar, pues impiden la liberación de las enzimas y el alcohol. Entonces vamos a hablar de la pancreatitis alcohólica. Resulta que el consumo de alcohol se ha visto que se asocia al desarrollo de la pancreatitis aguda, pero ustedes podrían decir, ¿por qué el alcohol podría generar inflamación dentro del páncreas? Resulta que el alcohol pues se metaboliza dentro del páncreas y no solo en el páncreas, sino en muchas células de nuestro cuerpo como acetaldehído por la vía oxidativa. Entonces, el acetaldehído para nuestro cuerpo y las células de nuestro cuerpo es una molécula tóxica. Tóxica en el sentido de que genera estrés oxidativo, o sea, que va a generar radicales libres y estos radicales libres van a generar un daño directo hacia la célula pues acinar pancreática. También el alcohol se ha visto que tiene pues cierta asociación hacia la activación de la vía del NF-kappa beta. La vía del NF-kappa beta es una vía genética que se encarga de la producción de las citoquinas proinflamatorias. Entonces tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, que son producidas por esta misma vía genética, por lo que podría generar que en la pancreatitis se dé una infiltración de neutrófilos y macrófagos, células inflamatorias, que puedan amplificar si existe ya una lesión inicial y perpetuar la pancreatitis. También algo que les comentaba ahora es que los niveles de calcio cuando son disminuidos permiten que la tripsina permanezca inactiva, pero el alcohol puede inducir picos sostenidos de calcio citosólico. Esto puede activar enzimas digestivas como la tripsina y pues aumentar la digestión. Y lo último que también se ha visto es que el alcohol puede generar disfunción de las mitocondrias, disfunción mitocondrial. Por lo tanto, podría disminuir la síntesis de ATP y la célula perdería la capacidad de controlar el control de algunos electrolitos como el calcio, con esto generar activación de la vía de las caspasas y generar pues una vía de apoptosis o necrosis. Por todas estas razones, el consumo del alcohol pues se ha visto desarrollado con la pancreatitis aguda. Sin embargo, ustedes van a escuchar que la pancreatitis aguda alcohólica, pues no es que ocurra por un solo episodio de borrachera. No es que la persona por consumir una noche de alcohol vaya a generar una pancreatitis. Realmente se ha visto que es el consumo de muchos años y de una cantidad de alcohol más grande para poder pensar en es el desarrollo de la pancreatitis. Por ejemplo, se ha visto que 150 gramos de alcohol al día durante aproximadamente 10 a 15 años pues es más probable que se dé el contexto de una pancreatitis alcohólica. Esto no significa que 150 gramos al día sea lo máximo y que menos de eso sea un umbral mínimo. No es que vaya a suceder eso, porque realmente las pancreatitis alcohólicas tienen muchos factores asociados. Puede ser por factores genéticos, metabólicos, ambientales e incluso la exposición a pues, enfermedades crónicas o endotoxinas de nuestro propio cuerpo. Entonces, para poder considerar esa cantidad que les comentaba del alcohol, que son 150 gramos al día, les voy a dar a muy grandes rasgos como alguna cantidad de alcohol en algunas bebidas alcohólicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cerveza, por ejemplo, estándar, podría tener de 355 mililitros, que la cerveza sea de 5% de alcohol, el porcentaje de alcohol tipo de marca. Yo para saber pues cuántos gramos de alcohol estoy tomando en esta cerveza, pues tengo que ver primero pues la cantidad de alcohol en mililitros que representan este 5%. Entonces multiplico esta cantidad, este volumen, estos 355 mililitros por 0,05, que es el porcentaje que tiene de alcohol, me da 17 mililitros de alcohol puro. Y la densidad del alcohol, pues del etanol como tal, es 0,78 gramos por mililitro. O sea que si yo multiplico estos mililitros que tengo de alcohol por su densidad, me va a dar 14 gramos de alcohol. Quiere decir que estos cálculos pues me dieron para que yo pueda entender que una cerveza estándar tiene 14 gramos de alcohol.
Quiere decir que para yo realmente tener la probabilidad mayor de desarrollar pancreatitis es que yo tome aproximadamente de 10 a 11 cervezas para completar estos 150 gramos al día durante 10 a 15 años. Aquí pueden ver algunos porcentajes, obviamente va a cambiar dependiendo de la bebida. Las diferentes bebidas tienen mayor porcentaje de alcohol, entonces puede cambiar según eso. Sin embargo, aquí pues les traigo un estudio en donde se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis en donde trataban de comparar tres estudios realizados en 2002, 2009 y 2015, en donde querían ver si había una asociación real entre el desarrollo de la pancreatitis aguda y el consumo del alcohol. Entonces lo que hicieron fue tomar a personas que consumían por lo menos entre 0,1 y 40 gramos de alcohol al día comparado con personas que no consumían nada de alcohol. ¿Qué se encontró en este estudio? Se encontró que existía en los hombres, porque los separaron en dos poblaciones, hombres y mujeres, en los hombres se encontró un riesgo relativo de 1,1. Se podría pensar que pues es algo significativo, sin embargo, el intervalo de confianza no pasa al 1, entonces no es una asociación estadísticamente significativa. Y llama la atención que en el caso de las mujeres, el factor, pues el RR da 0,9, entonces más bien lo asocian a un factor protector. Sin embargo, pues todo este estudio de metaanálisis pues fue construido con pues diferentes características de las personas que elegían, por lo tanto se considera que puede haber un sesgo de selección e igual en el estudio pues reportan que el consumo del alcohol pues sí tiene alguna relación con la pancreatitis aguda. Solo ellos querían hacer el estudio para ver cómo se relacionaba esto. Entonces, hablemos a grandes rasgos de la pancreatitis aguda. Ya sabemos que el alcohol puede generarnos pancreatitis aguda, pero ¿cómo lo voy a ver yo a la clínica? El paciente normalmente me va a referir síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos y distensión abdominal. Lo principal son estos tres. Náuseas, vómitos y dolor abdominal es algo que me debe hacer pensar en pancreatitis aguda, cuando es principalmente un dolor abdominal súbito. La pancreatitis aguda puede variar entre que sea una molestia leve y tolerable hasta que ya sea un cuadro intenso que ya sea incapacitante. El dolor en la pancreatitis lo describen en los libros como algo que es constante, que se ubica en el epigastrio, mesogastrio, región periumbilical y que se puede, esto es muy importante, irradiar en banda hacia el dorso. Esto es muy característico porque el páncreas, recuerden que es un órgano retroperitoneal. Por eso, si se irradia el dorso, puede ser en un dolor abdominal súbito, uno de los signos más importantes para uno pensar puede tener una pancreatitis mi paciente. También se puede irradiar hacia otras regiones como el tórax, los flancos y hacia el abdomen bajo. El dolor puede ser más intenso cuando el paciente está en posición de decúbito y él puede llegar a sentir alivio si está en una posición mahometana, que es cuando está con las rodillas hacia el pecho. El dolor se asocia en casi todos los casos a náuseas y vómitos en el 80% de los pacientes. Y también se puede generar hipomotilidad gástrica e intestinal porque al haber pancreatitis se puede generar una peritonitis química. Otros signos que puede encontrar al examen físico son hipotensión, dolor a la palpación abdominal, disminución de los ruidos hidroaéreos por esta hipomotilidad gástrica, taquicardia y los signos de Colen y Gray-Turner que ya los vamos a ver. Entonces, la pancreatitis es peligrosa porque ella puede generar el fenómeno del tercer espacio. ¿Qué significa el fenómeno del tercer espacio? Significa que al haber inflamación, esta inflamación puede ser sistémica, puede generar una vasodilatación que genere que los líquidos pasen hacia un tercer espacio. ¿Cuál es el tercer espacio? El intersticio. Entonces, si los líquidos empiezan a perder y se van hacia el intersticio por la permeabilidad vascular, el paciente podría desarrollar hipotensión, cuadros de deshidratación severa, oliguria, taquicardia, tratando de compensar e incluso podría llegar a tener un choque hipovolémico. Es muy importante también que la pancreatitis puede llegar a complicaciones. Por ejemplo, tenemos la necrosis, los abscesos y los pseudoquistes. Y cuando hablamos de necrosis, podemos ver signos al examen físico como el signo de Colen y signo de Gray-Turner, que son característicos de la pancreatitis necrosante grave. Signo de Colen es una coloración azul violácea de la región periumbilical porque existe un hemoperitoneo. Y el signo de Gray-Turner es una coloración azul violácea hacia los costados que pues, también es característica de esta pancreatitis necrotizante grave. ¿Cómo diagnosticamos pancreatitis? Para diagnosticar pancreatitis, yo solo requiero de por lo menos dos de tres de los siguientes elementos. Si yo tengo el dolor abdominal típico, es un elemento. ¿Cuál es el dolor abdominal típico? Como les comentaba, dolor abdominal agudo más episodios eméticos.
Si yo tengo un incremento de la amilasa o lipasa pancreática en suero, por lo menos 3 veces o más su límite superior, es otro punto. Y si yo tengo algún estudio de imagen del abdomen que me confirme la pancreatitis, también es otro punto. Yo solo necesito tener 2 de estos para confirmar el diagnóstico de la pancreatitis. Sin embargo, como les comentaba, yo si tengo un paciente con dolor abdominal agudo, más náuseas y vómito, yo ya debo empezar a pensar que puede ser una pancreatitis aguda. Y ahí viene la pregunta, ¿pido la amilasa pancreática o la lipasa? ¿O las pidió las dos? Y realmente la respuesta es que la evidencia muestra que la lipasa es más específica del páncreas que la amilasa como tal. La amilasa se produce en otras glándulas de nuestro cuerpo, como las glándulas salivares. Entonces, al medirla séricamente, puede ser mejor la lipasa, que es más específica del tejido pancreático. Las imágenes las pido de entrada para el diagnóstico, realmente no tanto. Las imágenes sirven más para yo saber qué etiología generó la pancreatitis, pero para el diagnóstico me sirven más las enzimas pancreáticas y el dolor abdominal típico. Entonces, imágenes diagnósticas en la pancreatitis aguda, lo primero que yo podría pensar es realizar una ecografía de vías biliares. Como les dije, no para el diagnóstico, sino para, yo ya sé que tiene pancreatitis, voy a ver si la etiología es un cálculo en la vía biliar, una litiasis. Sin embargo, yo también puedo realizar un TAC o una tomografía axial computarizada, que esta se tiende a realizar más entre 48 a 72 horas después de que inician los síntomas. Con esta puedo realizar el score de Baltasar, que es un score radiológico que me permite ver si hay complicaciones como procesos necróticos, quistes o sobreinfecciones. Y pues cuando yo puedo realmente pedir el TAC tampoco lo pido para el diagnóstico, me sirve más para ver si el paciente, por ejemplo, sigue hipotenso, sigue con un empeoramiento clínico, ya le hice una ecografía de vías biliares y no tiene litiasis, entonces yo puedo pedir un TAC para ver y descartar otras posibles etiologías o complicaciones del paciente. ¿Cómo puedo ver yo la severidad de mi paciente? Yo tengo varios scores. Puedo tener el score de BISAP, que es un score muy utilizado en urgencias porque es más sencillo de tomar. BISAP es un acrónimo, entonces la B sirve para el BUN. Cuando un BUN está mayor a 25 miligramos por decilitro, esto es un punto en este score. Y porque el BUN elevado puede ser un criterio de pancreatitis grave de severa, porque la hemoconcentración puede generar que se eleve el BUN. El estado mental alterada, también un Glasgow que sea menor a 15 me podría dar otro punto. Si el paciente tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenga una alteración en los leucocitos, en la temperatura, en la frecuencia respiratoria o en la frecuencia cardíaca y genere pues un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, me da otro punto. La edad mayor a 60 años también me da otro punto. Y si el paciente ya tiene un tercer espacio con derrame pleural, me da otro punto. Los puntos me sirven para calcular la mortalidad. Y al inicio yo les había comentado que existe la clasificación de gravedad de Atlanta, que me permite clasificar la pancreatitis en leve, moderada y severa. Leve si la pancreatitis no tiene falla orgánica y no hay ninguna complicación. ¿Qué significa falla orgánica? Falla orgánica me puedo remitir a los criterios de Marshall, que sería falla respiratoria, tener una PAFI menor a 300, falla renal, tener la creatinina mayor a 1,4 y falla cardiovascular es tener una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Si yo no tengo ninguna de estas, no hay falla orgánica y no hay complicaciones, es leve. Moderada sería cuando ya hay falla orgánica menor a 48 horas y hay alguna complicación local o hay alguna complicación local. Y severa es cuando ya hay una falla orgánica persistente y ya tengo complicaciones sistémicas. Está también el score de Apache 2, que es un score que se utiliza mucho para la severidad de la pancreatitis aguda. Un puntaje alto me indica mayor mortalidad cuando el Apache es, por ejemplo, mayor a 8. Este score toma un poco más de parámetros, por ejemplo, toma signos vitales, toma gases arteriales, toma electrolitos, toma función renal, toma enfermedades crónicas del paciente, toma el Glasgow, entonces toma muchas cosas que me permiten saber cuál es la severidad del paciente e incluso si hay un Apache mayor a 8 se puede indicar pues que el paciente pase a UCI. El tratamiento a muy grandes rasgos de la pancreatitis aguda siempre va a ser, como les comentaba, los líquidos, porque el paciente puede tener una deshidratación muy severa, y también el manejo sintomático, que es analgesia y antieméticos, y la nutrición que ya les voy a comentar. Los líquidos siempre se dan lactato de Ringer, se ha visto que es superior a la solución salina normal, y se clasifica según el tipo de pancreatitis. Si es pancreatitis leve, yo voy a manejarla con líquidos de mantenimiento a 1,5 cc por kilo por hora.
cuando no hay signos de deshidratación y la pancreatitis es atlanta leve. Si ya la atlanta nos da que es moderado o severo, pasamos a este punto, pero si hay signos de deshidratación, yo puedo iniciar con un bolo de 5 a 10 cc por kilo y luego pongo el mismo mantenimiento. Si ya la clasificación es moderado o severa, según Atlanta, ya doy un bolo de 10 cc por kilo y luego continúo con el mantenimiento que les contaba. Esto es muy importante porque antes de entrar en la pancreatitis se daban 30 cc por kilo desde el inicio de la patología. Entonces, pues desde el 2022 salió este estudio muy grande que cambió la pancreatitis y la historia de la enfermedad, que es el estudio de Waterfall, donde identificaron dos grupos de pacientes, unos con manejo convencional y unos con manejo más restrictivo en los líquidos, y se dieron cuenta que cuando restringían la cantidad de líquidos también disminuía la sobrecarga de líquidos. Entonces, esto cambió el paradigma de la pancreatitis y por eso ahora el manejo de líquidos es un poco más reservado. Por último, pues tenemos el manejo a muy grandes rasgos, la analgesia depende de lo que te refiere al paciente. Si es un dolor leve, pues puedo utilizar acetaminofén. Si ya el dolor es más severo, puedo pensar en utilizar morfina, hidromorfona o fentanilo. Si el paciente tiene aún emesis, puedo pensar en utilizar ondansetron o metoclopramida, antieméticos. Y la nutrición es muy importante porque antes se creía que el paciente no debía comer nada, debía estar en ayuno prolongado. Sin embargo, hoy se sabe que se prefiere tener nutrición enteral sobre la parenteral. Se da una nutrición temprana, ojalá sea entre las 24 a las 72 horas, porque se ha visto que pues comer tempranamente reduce la translocación bacteriana y tiene beneficios para pues, el paciente que ha pasado mucho tiempo sin comer. Eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si en este momento alguien tenga alguna pregunta. Vale, si no es así, entonces le doy paso a mi compañera Juliana, que también les va a hablar de un tema muy bonito. Ay, Teban, qué pena. Creo que ahorita sigue Jorge. ¿Jorge está aquí? Sigue primero, Jorge. Sí, ya presento. Listo. Listo. Gracias. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Ahí se ve la pantalla, se ve vertical. ¿Me confirman si ven ahí la presentación? Aún no se ve. ¿No? No. Espérame. Listo, ahora sí se tendría que estar viendo. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, ahora sí se ve. Vale. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jorge González. Yo también soy estudiante de séptimo semestre y pues el día de hoy vengo a hablarles sobre el Holiday Heart Syndrome o pues en español el síndrome del corazón festivo. Entonces, para iniciar, pues definamos en qué consiste pues este síndrome. Es arritmias a consecuencia del consumo en exceso de alcohol. Cuando digo consumo en exceso de alcohol, me refiero al consumo de 5 o más bebidas en una misma ocasión. Bueno, antes de iniciar, quisiera hablarles un poco de la historia. Fue descrito
por primera vez por Philip Ettinger en 1978. Él lo que describió fue como una asociación, pues fue el primero en describir que existía una asociación entre el consumo excesivo de alcohol y la fibrilación auricular. ¿Qué observó él? Él observó que coincidencialmente pacientes que previamente eran sanos y pacientes adultos jóvenes llegaban de la nada a urgencias con fibrilación auricular, y todo esto coincidencialmente después de fechas festivas. Él describía que aumentaba la prevalencia en los meses de junio y en los meses de diciembre. Entonces se han hecho alrededor de estos años diversos estudios, el último en 2021, donde se realizó un estudio prospectivo en el cual se eligieron 100 personas y se les colocó un monitor de electrocardiograma y un sensor transdérmico de etanol durante 4 semanas. ¿Esto para qué? Para evaluar a cuántos de ellos les daba la fibrilación auricular. ¿Y qué concluyeron con este estudio? Que de las 100 personas, al 56% le ocurrió una fibrilación auricular. ¿Qué indica o qué concluye este estudio? Pues indica que el consumo de alcohol en exceso, recordemos que cuando digo exceso es 5 o más bebidas en una sola ocasión, tiene pues una fuerte asociación con la aparición de fibrilación auricular. Y pues si comparamos esta prevalencia, este 56%, es muy superior pues a la prevalencia basal de fibrilación auricular en la población joven normal, que es menor al 1%. Entonces, pues a manera de introducción, les vengo pues a hablar de este síndrome que pues no es tan conocido, y siento que es muy importante pues por ejemplo en nuestra sociedad, que está pues muy normalizado el consumo de alcohol, y pues más aún ahora en estas fechas pues de festividades y demás. Bueno, hablando un poco de la epidemiología, los estudios que hay, las investigaciones son principalmente de Estados Unidos y de Europa. De Colombia no logré encontrar pues datos exactos. Sin embargo, pues sí me parece importante, por ejemplo, dar el ejemplo de la población estadounidense, que de toda la población, más de la mitad consumen alcohol de manera regular, y de esa mitad, el 44%, es decir, más o menos 61 millones de personas, son pues bebedores en exceso. Recordemos, cuando hablo de exceso, es 5 o más bebidas alcohólicas en la misma ocasión. Y también es importante que al inicio dije que este síndrome es arritmias debido al consumo de alcohol. Cuando digo arritmias, enfoquémonos más que todo en la fibrilación auricular, ya que tiene una prevalencia de más del 70%. Bueno, ahora sí hablemos de la fisiopatología, pero antes quisiera pues explicarles cómo funciona pues la fisiología normal y sana pues primero del nodo sinusal, para después explicarle en cuál de esos procesos pues hay alteraciones y pues por qué se da este síndrome. Entonces, primero quería pues explicarles el potencial de acción del nodo sinusal, que lo principal y lo que quiero que se lleven es que recordemos que esto es de manera automática, a diferencia del que les voy a mostrar más adelante, que en este son solo 3 fases: la fase 4, como pueden ver en la imagen, la fase 0 y la fase 3. La fase 4 es la despolarización espontánea, que también es conocida esta fase 4 como el potencial de marcapasos. Esta es la fase pues más importante para que todo este proceso sea automático. ¿A qué me refiero con automático? Es que va a haber una entrada lenta y constante de sodio. Esta entrada lenta y constante de sodio en la fase 4 lo que va a hacer es prepararme a la célula para que llegue al umbral. Al llegar al umbral ya pasamos a la fase 0, que es cuando hay una despolarización debido a la entrada de calcio. Luego seguimos a la fase número 3, que es la fase de la repolarización, que es cuando los canales de calcio tipo L se van a cerrar, ya no va a entrar más calcio a la célula y se van a abrir los canales de potasio para que el potasio empiece a salir, y de este modo pues se vuelva como el reposo. Aquí quiero pues, que tengan bien en cuenta los electrolitos, cuándo actúan, cuándo no, porque estas son las principales alteraciones que más adelante les voy a explicar. Entonces recordemos, para la despolarización es importante la entrada de calcio, y para la repolarización o volver al reposo, el calcio, los canales de calcio se cierran y se abren los de potasio para que el potasio salga. Ahora, a diferencia del anterior, voy a hablarles del potencial de acción del miocito. En este caso ya no son solo 3 fases, sino que son 5, del 0 al 4.
Empecemos con el 4, que en este caso es la fase de reposo estable, simplemente es la salida de potasio. Luego vamos a tener la fase 0, que es una despolarización muy rápida. ¿Por qué? Debido a que se abren canales rápidos de sodio y pues este sodio empieza a entrar rápidamente a la célula, lo que provoca la despolarización. Como fase número 1, tenemos la repolarización breve o la repolarización inicial, que consiste en una breve salida del potasio. Si recuerdan, ahorita les expliqué que también para repolarizar en la anterior, en el no sinusal, era importante la salida de potasio. Esta salida de potasio aquí es diferente. Primero va a salir de una manera breve, sin la entrada de sodio. Luego pasamos a la fase 2, que es la fase MZ, que es a la vez que sale el potasio, entra el calcio. Por eso llegamos a esa fase como estable o la fase MZ. Y luego tenemos la fase número 3, que es ya la repolarización más rápida, que es cuando ya no está entrando calcio, sino que solo sale potasio y sale de una manera pues rápida, y por eso está ahí la curva de la fase número 3, que es cuando pues ya se vuelve al reposo. Entonces ahora ya teniendo pues claro esta fisiología, estas fases, ahora sí pues pasemos a qué sucede en el síndrome del corazón festivo. Lo primero que va a suceder es la activación de una vía, la Jung2 calcio MK2. ¿Qué va a suceder si se activa esta vía? Pues primero va a aumentar el calcio. Recordemos aquí todo lo que les expliqué anteriormente. Perdón, me devuelvo. Los electrolitos pues tienen un papel muy importante en todo esto de los potenciales de acción, cuando se despolariza, cuando no. Y entonces, si el principal efecto de este síndrome es aumentar el calcio, ¿qué va a suceder? Las células van a ser más inestables. Como les expliqué, el calcio favorece la despolarización, es decir, que se active pues ese potencial de acción. Entonces, si aumento el calcio, van a haber más despolarizaciones, primero desordenadas, anormales, y pues esto a la final lo que me va a generar es taquiarritmias, en su mayoría la fibrilación auricular. Como segundo punto de la fisiopatología está el efecto pues, que tiene el alcohol de manera autonómica en el cuerpo. El alcohol lo que va a hacer es aumentar la actividad simpática en el cuerpo, entonces va a aumentar la adrenalina. ¿Qué pasa si aumenta la adrenalina? Las aurículas van a responder más rápido, van a ser como más sensibles, más excitables, y si a esto le sumamos que va a haber más calcio, pues en general todas las células van a estar como más inestables y van a empezar a disparar potenciales de acción de manera anormal, lo que va pues a generar todo esto de las arritmias, de las taquiarritmias. Como tercer punto y muy importante también es el efecto diurético que tiene el alcohol. Entonces, ¿qué me va a provocar esto? Pues unas alteraciones electrolíticas principalmente. Se va a empezar a perder lo que es el potasio y el magnesio. Y como les expliqué anteriormente, el potasio tiene un papel muy importante, como podemos ver en la fase 3, en la fase 1 y acá también en la fase 3. Entonces, ¿qué sucede si empezamos a perder ese potasio? Pues primero va a haber una hiperpolarización. ¿Qué significa eso? Que la membrana va a estar muy negativa. ¿Qué pasa si la membrana está muy negativa? Perdón, me devuelvo. ¿Qué pasa si la membrana va a estar muy negativa? Pues que va a haber una mayor activación de canales de calcio. Si se activan más canales de calcio, ¿qué va a suceder? Va a entrar más calcio a la célula y como les he ido explicando en varias ocasiones, recuerden que entre más calcio entre, pues más probabilidad hay de que se despolarice y pues más probabilidad de generar las taquiarritmias. Y como cuarto punto en la fisiopatología, pues ya está como el efecto directo que puede hacer el alcohol sobre las células. Por ejemplo, al hacer el metabolismo del alcohol se forman sustancias tóxicas como por ejemplo el acetaldehído. ¿Qué hace ese acetaldehído? Pues primero me va a generar mayor estrés en las células. Segundo, incluso puede dañar las células, dañar la membrana, dañar los potenciales de acción. Tercero, este acetaldehído también se ha descrito que aumenta las concentraciones de calcio y pues como les he explicando, esto es malo pues para las células miocárdicas. Y todo esto en general, estos 4 puntos, resumámoslo en que generan inestabilidad, lo que a su vez genera pues los potenciales de acción anómalos, que se exciten estas células pues sin control, y pues todo esto a la final va a generarme las taquiarritmias. Aquí otro punto muy importante de la pérdida de potasio, aparte de que la membrana está hiperpolarizada, también es que se prolonga la repolarización. Esperen, me devuelvo, les muestro acá la imagen. Si pueden ver,
La fase 4 pues tiene como una longitud, o digamos, y como una duración estándar. En esa duración estándar, los canales de calcio deben estar cerrados. Sin embargo, si esa duración de la fase de reposo o la fase 4, si esa duración se aumenta, estoy aumentando la probabilidad de que esos canales que deberían estar cerrados se abran. Entonces, esto todo debido a la excreción anómala o pues a la pérdida de potasio. Entonces son dos mecanismos pues muy importantes de por qué la hipocalemia induce taquicardias. Lo que le expliqué, lo primero es que la membrana va a estar muy negativa y segundo que se aumenta o se prolonga pues el estado de reposo y esto favorece a la activación anómala de canales. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Qué síntomas pueden llegar pacientes pues, que tengan este síndrome? Primero, palpitaciones, dolor precordial, diaforesis, disnea y síncope. Y esto es muy importante lo que les voy a explicar, los precipitantes. ¿Por qué? Porque toda la charla les estaba hablando del alcohol, pero no solo podemos centrarnos en el alcohol en sí, sino en todos los efectos y todas pues como las fallas que genera dentro de nuestro organismo. Aparte del alcohol, otro punto muy importante es la deshidratación pues causada pues por el consumo. ¿Qué va a pasar en la deshidratación? Primero vamos a tener una disminución del volumen intracelular. El cuerpo, a manera pues de respuesta o a manera de compensación, va a aumentar la frecuencia cardíaca, entonces va a empezar a haber taquicardia. También se va a activar el simpático y se va a aumentar pues la adrenalina en el cuerpo. Como les expliqué anteriormente, si aumenta la adrenalina, las aurículas se vuelven más excitables, se vuelven más inestables y pues todo esto va a favorecer la generación de arritmias. Otro punto muy importante son las alteraciones hidroelectrolíticas, que fue lo que le expliqué ahora, lo de la hipocalemia, lo del aumento del calcio intracelular. Otro punto muy importante es la falta de sueño, que a su vez también me va a activar el simpático, me va a aumentar el cortisol y pues todo esto al final me va a generar lo que les he venido explicando de la inestabilidad y lo de las despolarizaciones desordenadas y anómalas. El estrés también a su vez me va a activar el simpático y sustancias, el uso concomitante de sustancias o estimulantes pues me va a aumentar catecolaminas, me va a aumentar la dopamina, me va a aumentar la adrenalina, la noradrenalina. Todo esto a la final me va a dar es una taquicardia, se activa el simpático y pues lo que les sigo explicando de que las aurículas se vuelven pues como que responden a mínimos estímulos. Y predisposición individual, perdón. Y predisposición individual, pues por ejemplo, pacientes que tengan antecedentes de miocarditis o que tengan pues, antecedentes de arritmias, como que todo esto también es importante tenerlo en cuenta porque todo esto favorece pues a la aparición de estas taquiarritmias. Bueno, y como manejo, principalmente hidratarlo. Segundo, reponerle pues, los electrolitos perdidos. Recordemos lo más importantes, potasio, calcio, sodio y magnesio. Otro punto muy importante es reponerle vitaminas, ya que por ejemplo los consumidores crónicos de alcohol tienen de por sí como déficit de vitamina B. Entonces también es importante hacer esta reposición pues con tiamina, con complejo B, aprovechando que también estos son o tienen un efecto neuroprotector. Y como medida inicial también es importante hacer la escala SIWA, que es pues para evaluar la severidad de la abstinencia alcohólica. Aquí está la escala. ¿Qué se evalúa en esta escala? Se evalúan componentes, por ejemplo, si tiene vómito, náuseas, temblores, sudoración, ansiedad o agitación. ¿Y para qué hacemos esta escala? Pues dependiendo del resultado, vemos qué hacemos con el paciente. Por ejemplo, si la escala nos da en leve, es decir, menor o igual a 8 puntos, al paciente se deja solo en observación. Sin embargo, si el resultado es moderado o severo, es necesario iniciar inmediatamente tratamiento con benzodiazepinas. Otro punto muy importante del manejo es identificar si el paciente está estable o inestable. Entonces, si el paciente tiene signos, por ejemplo, hipotensión, alteración del estado de conciencia, shock o demás signos, pues está indicado realizarle inmediatamente la cardioversión eléctrica sincronizada. Sin embargo, si por otro lado el paciente está pues estable, el objetivo pues con este paciente va a ser controlarle pues la frecuencia cardíaca. ¿Con qué? De primera línea con beta bloqueadores, un carvedilol, metoprolol o isoprolol. De segunda línea, calcioantagonistas no dihidropiridínicos, el verapamil o el diltiazem. Y ya como tercera línea, la digoxina.
Otro punto muy importante es sobre si se anticoagula o no se anticoagula. Para esto debemos hacer en todos los casos la escala de Chat-Basc, y dependiendo del resultado, pues se decide si se inicia o no se inicia la anticoagulación, porque en estos casos varía mucho. Hay pacientes que tienen demasiado riesgo a sangrar, mientras que hay otros que por la misma fibrilación pues tienen el riesgo de formar los coágulos. Entonces, como una incógnita de lo anticoagulo, no lo anticoagulo. Entonces, para eso pues es esta escala, y dependiendo del resultado, pues se decide. Si el resultado es mayor a 2 en hombres y mayor a 3 en mujeres, pues está indicado el inicio de la anticoagulación. ¿Con qué? Puede ser con apixaban, rivaroxaban o dabigatran. Por otro lado, si el resultado de esta escala es en hombres 1 y mujeres 2, aquí pues ya se debe evaluar como subjetivamente y se debe individualizar cada caso. Entonces, dependiendo pues del caso del paciente, ya toca considerar pues qué tiene mayor riesgo, qué tiene mayor beneficio para esta paciente o este paciente. Y pues bueno, eso sería todo. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, si alguno quedó muy claro, pues quedo atento pues a todas sus preguntas o a sus dudas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, entonces si no tenemos ninguna pregunta, entonces le doy paso a mi compañera Juliano, que también les va a hablar de un tema súper interesante. Entonces, muchísimas gracias a todos pues, por asistir y por su atención. Listo. ¿Me pueden avisar si ya están viendo la pantalla? Sí, ahí ya se está viendo. Listo, gracias. Listo, entonces buenas noches, me presento, mi nombre es Juliana González, también estudiante de medicina de séptimo semestre, y hoy les voy a presentar el tema de quemaduras por pólvora. Entonces, para empezar esta presentación, quería traerles dos noticias para mostrarles como la relevancia de saber un poco sobre las quemaduras por pólvora o por explosivos. Empezamos con esta noticia que ocurrió hace 68 años aquí en Cali, donde el 7 de agosto de 1956 estallaron 7 camiones cargados con 42 toneladas de dinamita. Se dice que esto porque un hombre en estado de embriaguez tenía un cigarrillo, se recostó cerca de estos camiones, generando después la explosión que terminó con al menos 12.000 heridos. Y traerles esta noticia que nos dice que ya van 12 lesionados por pólvora en Cali y el Valle en lo que llevamos de diciembre. Cabe resaltar que esta noticia es del 2 de diciembre, mostrándonos la gran cantidad de quemados por pólvora que tenemos en estas festividades en tan poco tiempo. Listo. Entonces, empezando por decirles primero qué es la pólvora. Entonces, la pólvora es una mezcla explosiva de distintas composiciones o distintos químicos que a cierto grado de calor se va a inflamar y va a generar una rápida expansión de gases, provocando la explosión que ya conocemos. Hay diferentes tipos de pólvora. Tenemos la pólvora negra, que es como la pólvora clásica, que va a estar compuesta por nitrato de potasio, carbón y azufre. La pólvora blanca va a ser también llamada pólvora sin humo o pólvora de poco humo, que va a ser por una combustión de nitrocelulosa, la pólvora flash, que va a tener aditivos de aluminio y perclorato de potasio, que son los que le dan como esta capacidad de generar más luz. Antes se utilizaba como en el flash de las cámaras, por eso su nombre. Y por último, la pólvora de fósforo blanco, que va a ser muy reactivo y va a tener un humo muy perjudicial. Por eso, esta es la que está prohibida por la legislación colombiana. Listo. Ahora, ¿qué es una quemadura por pólvora? Entonces, la quemadura por pólvora va a ser una lesión térmica y química que va a ser causada por la ignición o la explosión de material pirotécnico. Esta quemadura va a generar usualmente lesiones de superficiales hasta profundas, generalmente de segundo o tercer grado, además de crear lesiones por onda expansiva y fragmentos,
o la posibilidad de tener una contaminación química por todos los químicos que ya les había mencionado previamente. Entonces, hablándoles un poquito de la epidemiología, tenemos aquí pues este fue el último boletín epidemiológico que encontré del CIVIGILA de la semana epidemiológica 18, donde nos indica que las quemaduras por pólvora van a ser muchísimo más frecuentes en hombres, presentándose en el 83.8%, de los cuales el 68% van a ser mayores de 18 años y alrededor del 44.5% van a ser adolescentes o menores de edad, siempre manteniéndose la prevalencia en hombres. Además, nos indican que hay un pico en los meses de festividad, mostrándose un aumento exponencial en diciembre y en los alrededores, o sea, a final de noviembre e inicios de enero. Además, nos resaltan que existen también bastantes accidentes en fábricas de pirotecnia, generando pues estas quemaduras bastante graves para las personas que están cerca de la fábrica o cerca, por ejemplo, del transportador de pirotecnia. Además, el CIVIGILA también nos muestra que las quemaduras por pólvora van a ser principalmente causadas por petardos y por voladores, afectando más que todo miembros superiores, cara y genitales. Aquí a la izquierda tenemos una gráfica que hice de la adaptación de los datos que nos mostraron de la semana epidemiológica, en donde básicamente, dejando de lado el 2021-2022 que alcanza a coger un poco pandemia, vemos que hay un ascenso en los casos de quemados por pólvora. Aquí podemos ver que en lo que llevábamos del 2025, que aún no se acaba y en ese momento no llegábamos todavía a diciembre, ya vamos alcanzando bastante rápido las cifras del 2024. Listo. Ahora, hablando de los factores de riesgo, vamos a tener que el principal es la manipulación directa. Pues sea que una persona tenga como la experticia o no, al estar manipulando el explosivo ya va a tener un factor de riesgo bastante alto. Sin embargo, pues este se va a aumentar mucho más si la persona no tiene la experiencia como pudiese ser un profesional en pirotecnia. Además, las personas que trabajan en el transporte o en el almacenamiento de pólvora van a tener un factor de riesgo mucho mayor al estar expuestos a la gran cantidad de material explosivo que por algún accidente pudiese llegar a explotar y a causarles quemaduras severas. Por otro lado, tenemos el uso inadecuado o irresponsable, por ejemplo, el uso de material pirotécnico por parte de personas en estado de embriaguez, pues además de que la gran mayoría no tienen la experiencia para manejar la pólvora, al estar en este estado va a hacer que lo usen o irresponsablemente, haciéndolos más propensos a tener estas quemaduras. Y por último, la falta de supervisión de menores, pues como ya vimos, muchos menores de edad son los afectados pues, por las quemaduras de la pólvora y pues si no están acompañados por un adulto, son aún más propensos de terminar con alguna quemadura. Ya hablando un poco de la fisiopatología, vamos a tener que la explosión de pólvora nos va a generar lesiones de 3 tipos: lesión mecánica, lesión térmica y lesión química. Empezando por la mecánica, vamos a tener que la explosión de la pólvora va a generar una onda expansiva y fragmentos que se desprenden de ella que pueden llegar a generar desde laceraciones y punciones hasta amputaciones. Además, esto va a generar un daño físico tisular que nos va a hacer que tengamos una necrosis tisular que va a aumentar el riesgo de una infección secundaria. Por otra parte, en la lesión térmica, tenemos que por las altas temperaturas alcanzadas por la pólvora, que han sido registradas entre 500 grados Celsius hasta 1000 grados Celsius, va a generar un daño a las células epiteliales, a las células cutáneas y subcutáneas, va a generar una desnaturalización de las proteínas y una destrucción de las membranas celulares. Esto va a aumentar los DAMPs, que serían los patrones moleculares asociados a daño, los cuales van a activar una respuesta inflamatoria sistémica llamando células inmunes y aumentando las citoquinas proinflamatorias que van a generar un estado de hipermetabolismo que poco a poco puede
llegar a desarrollar una disfunción multiorgánica y eventualmente terminar en la muerte. Además, la misma lesión térmica va a afectar la función mitocondrial. Se ha documentado que va a aumentar un estrés oxidativo que va a quedar persistente en muchos órganos, especialmente en el corazón, los pulmones y el hígado. Esto, a su vez, va a contribuir al hipermetabolismo que estábamos hablando y posteriormente a la disfunción multiorgánica. Aquí entonces les tengo pues un resumencito de esta parte sería que por la lesión térmica vamos a tener un daño en la barrera epidérmica. Esto va a hacer que haya más invasión bacteriana. Además, va a favorecer la pérdida de líquido y por el daño en los nervios en la capa dérmica, vamos a tener alteraciones en la termorregulación en esta zona afectada. Y por último, tenemos la lesión química, que por los nitratos, el azufre y los metales pesados vamos a tener diferentes efectos en la piel según si son alcalinos o ácidos. Entonces, los alcalinos, al estar en contacto con la piel y con los tejidos, van a generar una saponificación de lípidos y una necrosis por licuefacción. Mientras que los ácidos, al tener el contacto con nuestros tejidos, van a generar una necrosis por coagulación. Por otra parte, la inhalación de estos químicos van a generar una inflamación neurogénica en la vía aérea, presentándose en el paciente como una obstrucción y alteración en la ventilación por edema. Ya para las complicaciones sistémicas, vamos a tener principalmente estas tres. Entonces, empezando por la hipovolemia, las personas que tienen quemaduras profundas o una afectación de grandes zonas de superficie corporal, pues les va a generar una pérdida de líquidos. Además, van a presentar edema por la inflamación y por la transposición de los líquidos del espacio intravascular hacia el intersticio, además de las pérdidas insensibles por todas las zonas afectadas. Por otro lado, tenemos la infección, pues vamos a tener una alteración en el sistema inmune que se va a sumar a la pérdida de nuestro sistema de barrera, que sería pues la piel, y sumado a la necrosis va a ser un ambiente propicio para una infección, que si no le ponemos atención puede derivar en una sepsis. Se ha documentado que estas infecciones están principalmente dadas por estreptococo, estafilococo y bacterias gram negativas. Y ya por último tenemos alteraciones metabólicas. Pues en una persona que tenga más del 20% de su superficie corporal quemada, va a tener una respuesta hipermetabólica o catabólica, en donde se van a activar mediadores de estrés, que serían las catecolaminas, los glucocorticoides y el glucagón, además de agentes proinflamatorios como las citoquinas proinflamatorias, que van a inducir una proteólisis muscular acelerada, una lipólisis aumentada y una gluconeogénesis exacerbada. Además de que esto va a generar una alteración en el metabolismo de las mitocondrias, generando un mayor gasto de energía y una mayor producción de calor, por lo que estas personas van a tener generalmente su termostato un poco más alto. Ahora sí, hablando del abordaje del paciente, primero tenemos que clasificar la lesión. La lesión se puede clasificar tanto por su grado de profundidad como su extensión. Entonces, en el grado de profundidad vamos a tener las lesiones de primer grado o superficiales, que van a ser las que solamente afectan la epidermis. Tenemos las de segundo grado o de espesor parcial, que van a afectar una parte de la dermis. Las de tercer grado o espesor total van a afectar ahora sí toda la dermis y van a llegar al tejido celular subcutáneo. Y por último, las de cuarto grado o las profundas, que son las que van a llegar hasta músculo, tendones y hueso. Y por otra parte tenemos la superficie corporal quemada. Para llegar a estimar la superficie corporal quemada, tenemos dos maneras de hacerlo. Mediante la regla de 9, que dice que la cabeza es el 9%, cada brazo es el 9%, el tórax y el abdomen es el 18% y cada pierna es el 18%. Sin embargo, esta es una manera un poco más inexacta de clasificarla, por lo que existe el diagrama de Lund-Brauder, que es más utilizado en pediatría, pues se basa en la edad del paciente para clasificar los diferentes porcentajes de cada parte del cuerpo. Sin embargo, podemos clasificar en que la quemadura sería leve si es menor al 10% de la superficie corporal quemada, moderada si es entre 10 y 20% y grave si es más de 20%.
Ahora sí, para el manejo inicial, vamos a guiarnos por el ABCDE. Entonces, iniciamos con la A de vía aérea. Tenemos que primero asegurar la vía aérea. Tenemos que asegurarle al paciente su protección cervical si llega con un trauma. Tenemos además que evaluar signos de inhalación, como lo pueden ser los pelitos de la nariz quemados o estridor laringio. Y este artículo del New England nos dice que si la persona tiene una superficie corporal quemada de más del 40% o tiene alteraciones en el estado de conciencia, tenemos que hacer una intubación precoz para asegurar la vía aérea de este paciente. Ya pasándonos a la B de respiración, tenemos que administrarle oxígeno al 100% hasta descartar una intoxicación por monóxido de carbono. Esto especialmente a los pacientes que están más expuestos como a incendios. Ya en la C de circulación, tenemos que determinar la extensión y la profundidad de la quemadura, tenemos que monitorizar signos de choque y tenemos que establecer los accesos venosos para la fluidoterapia, que ya más tarde les voy a explicar. En la D, en neurológico, vamos a revisar el estado neurológico del paciente, el Glasgow y vamos a tomar la glucometría. Y ya en la E de exposición tenemos que retirar la ropa y objetos contaminantes, mantener el paciente a una temperatura adecuada, ya les había mencionado los problemas de termogénesis que va a presentar, y vamos a proteger la piel expuesta con alguna barrera. Listo, en el manejo de la lesión, empezamos con que la lesión superficial y de espesor parcial se va a limpiar con solución salina o con agua y jabón. Vamos a hacer una desbridación de la piel suelta y las vesículas y vamos a colocar un ungüento para tratar de evitar la pérdida de líquidos por las mismas lesiones. Además de colocar apósitos limpios y cerrados. Ya para las lesiones de espesor total y profunda, se recomienda que se haga un tratamiento en un centro de quemados, pues estas al ser tan extensas y tan fuertes, probablemente necesiten de amputación o injertos de piel. En la fluidoterapia vamos a tener que se va a hacer esta resucitación de líquidos con cristaloides isotónicos, especialmente con el Ringer lactato. Entonces, para los quemados vamos a tener una fórmula especial para determinar los líquidos, que sería la fórmula de Parkland. Esta va a determinar que le vamos a dar 4 ml de líquidos por kilo por el porcentaje de superficie corporal quemada en 24 horas. Le vamos a dar la mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. El artículo nos menciona que si vemos que el paciente no requiere tantos líquidos, se puede utilizar la fórmula de Brook, que va a darle 2 ml por kilogramo por el porcentaje de superficie corporal quemada en 24 horas, donde le vamos a dar la mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16. También nos dice que tenemos que basarnos en la velocidad de infusión, tenemos que ajustarla acorde a la diuresis del paciente, la cual nuestro objetivo va a ser mantenerla en 0.5 ml por kilo por hora en adultos y pues 1 ml por kilo por hora en niños menores de 30 kilogramos. También pues tener en cuenta que tenemos que estar pendientes de no sobre resucitar al paciente por los posibles efectos adversos que podemos tener como pulmonar y edema pulmonar. Ya el manejo a largo plazo, vamos a priorizar pues el cierre de las lesiones, tenemos que mantener vigilando los apósitos. Ya para el manejo de la respuesta hipermetabólica, como les había dicho, en todo paciente que tenga una superficie corporal quemada mayor del 20% va a tener esta respuesta catabólica, o sea que va a tener como rhabdomiólisis y daño orgánico. Para evitar esto tenemos que reducir el estrés metabólico. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que hacer un desbridamiento constante del tejido pues muerto que vayamos viendo. Tenemos que mantener una barrera en las lesiones expuestas. Como les había dicho, que el termostato de estas personas estaba un poquito más alto, tenemos que mantener un ambiente más fresco, alrededor de 18 grados. Tenemos que darles una buena analgesia y tenemos que darle un buen soporte nutricional. Ahí en este artículo nos recomiendan darle alrededor de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día de proteínas. En cuanto a la sepsis, el artículo menciona que la profilaxis antibiótica es poco efectiva y se relaciona más a resistencia antibiótica, por lo que dice que debemos estar pendientes a los signos de inflamación sistémica. Sin embargo, nos dice que en toda persona que tenga una superficie corporal quemada mayor al 20% va a tener los síntomas clásicos de SIRS, por lo que nos dice que tenemos que estar pendientes a la trombocitopenia, intolerancia a la vía oral, oliguria, acidosis y taquipnea.
Ya por último mencionarles que esta es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que se tiene que llenar la ficha epidemiológica. Y por último, para la prevención, decirles que esta está basada principalmente en estos 4 pilares que tenemos aquí a la derecha, donde empezamos por las campañas, que empiezan desde los anuncios que vemos en la televisión. El entrenamiento para el uso responsable, pues idealmente solamente las personas que tengan un adecuado entrenamiento deberían manejar la pólvora. Tener unos estrictos lineamientos de seguridad en las fábricas de pólvora para el transporte y para el almacenamiento de la misma. Además de la limitación en su venta. Aquí les traigo pues el decreto 2174 del 2023, donde básicamente nos dice que es prohibida la venta a menores de edad, al igual que la manipulación por menores de edad y la manipulación por personas que estén en estado de embriaguez. Por último, los artículos mencionan que la medida de prevención más importante es la educación desde el sistema de salud, por lo que pues se les invita a que se dé como una adecuada educación sobre la pólvora, sobre los posibles efectos que pueda tener la mala manipulación de esta y pues que la gente tenga como mucho cuidado con esto. Y ya sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en estas charlas del día de hoy. Bueno, si no hay preguntas, damos por finalizada nuestra sesión el día de hoy. Muchas gracias. Los esperamos mañana a la misma hora, a las 6, para continuar con el resto de las charlas. Muchas gracias. Feliz noche.